hago que lo que encaro me apasione y no encaro lo que me apasiona. Porque eso te hace entrar en la duda, ¿qué será lo que me apasiona? Seguro. Entonces, una vez que encaré algo, hago que me guste. Y lo que no me gusta directamente no lo hago. No lo toco. Acostumbrado a vivir en la vía del tren, arriba de la vía del tren, y el día que se dejan de andar los trenes, vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué es este ruido del silencio? Sí. Bueno, te fuiste primero fue todo bárbaro, fue heroico lo mío, salían tapas de todos los diarios, revistas, para las pavadas mediáticas, cuando bajó el propio Maradona, que bajó Susana Jiménez, ahí se armaba y lógicamente había un resultado a partir del año 80. Aclaremos, estuve 5 años trabajando con este modelo de grupo y por primera vez junté yo solo dentro de Cormillot cerca de 2000 y pico de pacientes, tenía ya 2 grupos o 3 de mantenimiento y trabajaba todos los días. Empecé yo diciendo, bueno, voy la primera vez a Palermo sábado y domingo, después que vaya otro, empecé a ir yo, incorporé yo mismo el trabajo conjunto con los pacientes, de ir siempre el fin de semana, y diciendo, es elemental que el paciente cuando come se le dispara algo, cuando come cosas ricas, hoy se habla ya de los alimentos gatillos, que el azúcar, que la harina, que los alimentos procesados, bueno, en ese momento existían los mismos alimentos, y se le daba, por ejemplo, de comer el plato permitido, que le disparaba, es como si yo te diera una pitada si dejaste de fumar. Seguro. A la semana estás fumando 3 y el día que te peleaste con ella, ya te fumaste el paquete. Entonces, no hay plato permitido, porque la gente entendía plato permitido a día permitido y después y esperaba el jueves como los perros esperan para salir y entonces ya no, perdí el hilo conductor. Esto me trajo una sensación muy buena de haber creado algo diferente, apoyándome, por supuesto, en todo lo que había aprendido muchos años al lado de toda gente muy capaz, 100 metros cuadrados. La aventura del emprendedor. Yo decía esto de qué lindo la sensación de el animarse. El animarse, y aparte ir en contra. Y que esté vacío, que uno no sepa cómo, y al poco tiempo la franquicia. ¿Qué se sintió ese momento? Claro, la franquicia todos me decían, no te metas, se va a armar líos, van a trabajar mal y vas a meterte en líos. La calidad del nombre. Bueno, vamos a laburar, claro. Pero digo, es una manera que la gente en otros lugares pueda saber que el método existe, que se puede, que hay un montón de cosas que a mí me parecían buenas y ahí confié en Uruguay. Era una psicóloga que es la esposa del negro Rada y que era paciente mía de Uruguay. Yo siempre hacía grupos en Uruguay. Históricamente, antes de empezar con este sistema, todos me buscaban siempre cuando me encontraban corriendo o trotando, por favor, juntémonos unos días, se nos escapa la dieta. Entonces ahí empezó y yo iba todos los veranos y hacía grupos 15 días, después quedó esta chica, Patricia, y después se armó una clínica en Montevideo, después otra en Uruguay, después se replicó esta historia en Rosario, después se replicó en Madrid, después apareció la primera que fue en Salvador, Bahía, en otro idioma. En otro idioma, y era una paciente también que dijo, yo me mudo de vuelta a Brasil, que había bajado 50 kilos, 47 kilos, yo quiero llevarme este sistema para allá. Entonces yo lo llamo como que la persona adicta, cuando se despega de su adicción, funciona tan normal como vos, como yo, como él, y yo digo que es como una especie de psicosis intermitente, que está loco sin tener ningún nivel de adicción al trabajo, que no lo tengo, me encanta el trabajo que es mío, volvería a ser médico y volvería a hacer lo mismo o parecido. No digo que no podría vivir sin gordos cerca, pero sin personas que me puedan necesitar y que yo pueda nutrirme también de ellos. Y la realidad es que todo lo que yo hago con mi trabajo es tan intenso que también me sirve para darme cuenta en relaciones interpersonales en mi propia casa. Veo un chico joven, paciente mío, que mi viejo esto, lo otro, y yo ya estoy pensando, a ver qué hago yo parecido. Enseguida busco corregir los errores que tengo. Se producen vínculos muy lindos, siempre manteniendo una distancia. Además, cosas me pasaron. ¿Pasando? Como mucha gente dice. No, pasaron muy fuertes, todas las experiencias vitales
fueron muy fuertes, todas teñidas de pérdidas importantes. Es la muerte del padre, el cambio. El nacimiento de nuevos hijos, el vacío que se me hizo cuando yo me terminé separando, sentía que, como buen tano, que se me abría un agujero negro debajo de los pies. Y yo decía, ¿cómo alguna vez tendré algo parecido que la tenía la familia desde los 26 años? Con los 2 hijos y mi viejo sufriendo, vas a perder a tus hijos, no, qué sé yo. Sí, como buena familia tana que no, claro, ¿qué es esto que está pasando? Claro, todos entendiendo todo, pero sí, bueno, pero así se produjo. Después aprendí a volver a enamorarme, aprendí a querer de manera diferente, con menos conflicto, con más compañerismo probablemente, menos cosas competitivas que teníamos tal vez de joven, y uno tiene mucho miedo, uno tiene que luchar contra esos miedos, porque vencer el miedo no es suicida, es vital, sí, es vital. Y el miedo lo tenemos todos. Siempre me llevo la frase que el héroe es el más cobarde que escapa para adelante. Es una frase que se usa mucho en mi vida. Y entonces, bueno, yo tengo un poco esa cosa épica de vencer dificultades. De golpe estoy cansado y no digo tengo fiaca, me voy a dormir. Bueno, yo sigo. Vamos. Digamos que yo le quiero sacar mucho el jugo a la vida porque me encanta la vida. Me da mucha pena que la vida se termine en algún momento. Me da pena, no digo que me deprime, me da tristeza que algo tan lindo como vivir, aún sufriendo cosas, se termine alguna vez, ¿no? Tengo que empezar a creer definitivamente que existe el alma y que el alma hace las mismas cosas que el cuerpo con alma, ¿no? Una delgada línea. Que todos dicen es el que abre la cabeza. Sí. ¿Cómo hago yo para que quede algo de lo que yo trascienda. hago, que trascienda, además de contarle a la gente? Escribí mi primer libro y me dijeron, yo conozco al director de este editorial, y vamos, lleváselo. Le llevo el libro escrito, qué sé yo, y me dice, no, tenemos cerrado por este año, no recibimos más. Déjamelo por las dudas. Cuando me llamó, fue lo mismo que te había contado, la emoción que yo tuve, te vamos a publicar el libro, mira, me agarran escalofríos ahora, no lo podía creer, increíble que salía mi primer libro, ¿no? Que fue impresionante. Y el segundo libro que habla de lo que yo ya estaba viendo, que es el comer como elemento adictivo sumado a la obesidad como patología, pero yo decía siempre, si vos no comes sin parar, vos no vas a tener obesidad enfermedad. Qué linda guitarra. Nos trajiste, ¿viste? Qué linda guitarra que tengo. A ver, objetos nos trajiste importantes. 2 objetos. Te traje en realidad 2 objetos y un sujeto en una pantalla. Te traje 2 objetos. Esto es una guitarra. Yo tocaba guitarra. A ver si que recién la afinamos, la afiné, pero ahí se va a mantener. Con una función del teléfono. Yo tocaba guitarra con un grupo de amigos, éramos 3 o 4 a veces, y siempre cantábamos y había un bongo, una batería, cuando la teníamos, una guitarra, otra guitarra, y tocábamos en todas las fiestas de amigos, entre los 16, 17 y hasta los 20 años. Y el gran guitarrista era Jorge, mi amigo, que tocaba al estilo Falú, la guitarra, buenísimo era, y yo te acompañaba, ¿no? Y me las arreglé así, y porque me las arreglé así, en algún momento dejé de tocar, a pesar que la música es una cosa enorme en mi vida. Todos mis recuerdos son musicales, no olfatorios ni nada, son musicales. Tal música, escucho una nota y escucho, y sigo. Se vuelve. Entonces, un día me agarró hace poco, dije, me gustaría retomar la guitarra, porque dije, leo, escucho, vivo intensamente la política, los despelotes que hay, me lleva tiempo cuando empiezo a hablar con el televisor enojado por lo que escucho, que no es así, empiezo a decir, estoy en un congreso particular, en una tribuna, aproximadamente, dije, me gustaría tener algo, ahora estoy haciendo cursos de mindfulness como profesional y también como persona, que son muy lindos en todo lo que es meditación y todo lo que se puso científico de golpe. Y dije, me gustaría empezar a tocar guitarra de vuelta, pero no voy a tocarla si no empiezo a ver si los dedos responden bien, y voy a tomar clase. Y el Día del Padre
esta hija, Lila, esta hija Lila me dice, este es tu regalo. Y yo me quedé helado, porque siempre te regalan para el Día del Padre las pavadas de siempre, ¿no? Alguna cartita linda, pero esto, me dice, ¿qué es esto? Le digo, no, este es un luthier que nosotros conocemos con nuestras amigas, y te la hice pintar por fulana, que la pintó a mano, lo que me hizo sentir también emocionadísimo y obligado a no dejar de lado el que no tiene que ser una cosa que dijiste que ibas a hacer, ahora ya tenés la guitarra, que está en mi escritorio. No hay más excusa. Ya te pedí a vos el profesor tuyo, que sé que tocas bárbaro. Y es un tema que, bueno, que tiene que ver mucho con lo afectivo y lo efectivo que es la música y tocar guitarra, si puedo volver a tocarla.